Solo es tu fuerza, Señor. Señor, no hay necesidad muy grande para ti, Señor. Pero nosotros, por nosotros mismos, no podemos. Pero si reconocemos que hay un Dios quien nos puede dar fuerza, el Dios que levanta al caído, el Dios que abre las puertas para los necesitados, el Dios que puede dar libertad al corazón cautivo, aquel que puede proveer en cualquier situación, es nuestro Dios. Y es por eso que reposamos en ti, Señor, porque tú eres el que das la fuerza. Aún al que no tiene ninguna, tú le das fuerza, tú las multiplicas, Señor, aún de donde no hay nada, Señor. Gracias, Padre. Reposamos en eso, Señor, y confiamos en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. ¿Cuántos, hermanos, creemos que nuestro Dios es fuerte? Dice que su fuerza es perfecta en nuestra necesidad. No hay necesidad tan grande para Él. O sea, a veces nosotros decimos, no, es que mi problema es mucho más grande que el suyo. Pero no, hermanos, para cada uno, la situación que estemos pasando, para cada uno de nosotros es difícil. Pero para el Señor no. Y el Señor es el único que nos puede dar la fuerza. Amén. Bienvenidos a todos, hermanos. Bienvenidos, y qué bueno que estamos hoy aquí delante de la presencia del Señor. Qué bueno que hemos escogido este lugar, no esta iglesia, sino que el lugar donde estar en la presencia del Señor. Cada uno en cualquier lugar donde otras personas se estén reuniendo, que el Señor les visite también. Pero hoy nosotros estamos aquí y que el Señor pueda visitarnos, hermanos, pueda hablar una palabra a nuestro corazón. Como muchos saben, pues mi esposo no está hoy aquí con nosotros. Sabemos que nuestra hermana Marisela, por quien hemos orado por mucho tiempo aquí, pasó a la presencia del Señor, y ella, pues el día de hoy va a ser el servicio funeral que le realizarán, y nosotros amamos mucho a hermana Marisela y a su familia, y esa fue la razón que mi esposo pues decidió acompañarles también allá. Yo sé que todos aquí hubiéramos querido ir, ¿verdad? Yo sé que todos hubiéramos querido estar allá apoyando a la familia, pero no podemos. Entonces, gracias a Dios que mi esposo pudo ir, y en representación nuestra está allá con la familia, quienes deseamos que el Señor les bendiga y pueda consolarlos. Amén. Y por ende, pues como él no está, pues me tocó a mí que compartir la palabra del Señor. Yo sé que siempre es un privilegio, pero como todos los que en algún momento lo hemos hecho, sabemos que es una gran responsabilidad. No es solamente decir, a ver qué hay o a ver qué dice el Señor y ya de eso hablo, sino que es en cierta forma, una angustia, hermano, saber qué Señor quieres hablarnos. Pues mi esposo decidió ir para allá el día miércoles, entonces ese día yo me enteré que pues me iba a tocar a mí. Pero hermanos, el jueves, si muchos se recuerdan, aquí hubo una tormenta de truenos, ¿verdad? No sé a quiénes los logró despertar los truenos, pero a mí sí me despertó, y eso que no, que a veces duermo profundo, pero sí, yo me desperté con un trueno bien fuerte, hermanos. Y yo, bueno, desperté y luego seguía tronando, y ya yo no me podía dormir.
Y yo dije, es tiempo de ir a buscar al Señor. Y me levanté, pues ya cuando no puedo estar en la cama, digo yo, ¿qué hago en la cama? O sea, es a buscar al Señor, a buscar un lugar para encontrar la presencia del Señor. Y me levanté y yo le decía, Señor, hay un coro que dice, es el coro que dice, cuán grande es Él. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil. Pero dice, al oír tu voz en los potentes truenos. Y yo decía, Señor, tú estás hablando. O sea, cuando truena, tormentas eléctricas, yo decía, Señor, tú estás hablando. Y yo te pido, Señor, yo le decía en esa madrugada, que tú hables a mi corazón lo que quieras que yo comparta a mis hermanos. Señor, háblame una palabra. Y yo decía también al Señor, Señor, hemos oído tanto. Yo creo que aquí la mayor parte tenemos mucho tiempo de estar oyendo del Señor. Tal vez sean 5, 10, 15, 20, 30 años, no sé. Quizás sean 2, 3 años, pero hemos oído del Señor. De alguna forma hemos oído. Algunos niños de sus padres les han hablado del Señor, han escuchado del Señor. Y yo le decía, Señor, hemos oído tanto, pero por favor, háblanos algo, háblanos, no háblale a los hermanos, háblanos algo que venga de tu corazón. Y de verdad, hermano, yo le clamaba al Señor, yo me levanté de orar y mi esposo me decía, dormite, y yo le decía, no, el Señor está hablando. Y yo lo decía así como bromeando porque por los truenos, ¿verdad? Pero yo sabía, hermanos, que el Señor estaba hablándome en esa situación. Así que les quiero contar una historia y después vamos a ver de qué se trata la historia. Pero quiero contarles de un hombre, hermanos, que era esclavo en una casa. Y al parecer, según la historia, esa casa, el dueño era una persona de dinero. Y pues ustedes saben que en el tiempo antiguo, aún en el tiempo de la Biblia, se nos habla de los esclavos, ¿verdad? Personas que eran llevadas esclavas a algunos lugares, personas compraban a esclavos para que les sirvieran, ¿verdad? Hemos oído de eso, sabemos, eso viene desde la Biblia, desde el principio. Y yo creo que al final eso se tergiversó y a los esclavos se les trataba muy mal, ¿verdad? Ya en los tiempos nuestros. Pero en el tiempo antiguo sí eran vendidos como esclavos. José, cuando fue vendido por sus hermanos, fue llevado esclavo, ¿verdad? A la casa de Potifar. Y así muchos podían estar en una casa como esclavos, pero también después podían tener la oportunidad de quedarse en esa casa y ser ya parte de esa familia. Pues este esclavo, que era de una casa, de una familia que tenía mucho dinero, decide huir. Y en su huida, él se va de esa casa. ¿Por qué razón? No sabemos, pero él decide irse de esa casa. Se va, y en el tiempo que él se va para irse, él necesitaba dinero. Quizá él tenía que caminar mucho, él tenía que ver de qué forma él se movilizaba, pues iba a necesitar dinero. Y en esa, o dinero o algo como negociar, ¿verdad? O sea, me llevo tal cosa y con esto la vendo o hago y puedo negociar y así poder llegar al destino que él iba. Pues este esclavo sale de la casa de su amo y como necesitaba que llevar, le roba a su amo. Entonces él ahorita ya tenía 2 delitos. Él ya era un fugitivo porque él se fue de la casa de su amo. Él no había sido puesto en libertad, porque también hemos visto en la Biblia que cada ciertos años los esclavos podían ser dejados en libertad, pero él no había sido dejado en libertad. Él seguía siendo un esclavo en esa casa, un siervo en esa casa, pero él se va y en el irse y el deseo de llevar algo, roba. Entonces ya tiene 2 delitos, fugitivo y roba. Y entonces se va.
En ese tiempo que él se va, ya es un fugitivo, ya es un ladrón, pues aparentemente llega a la cárcel, por la historia, llega a la cárcel y en la cárcel se encuentra con alguien que también está en la cárcel, aunque no era un fugitivo, era por otras causas que estaba preso, pero estaba casualmente ahí, como las cosas que aparentemente, qué casualidad que aquí me encontré en la cárcel a un cristiano. No, era el propósito de Dios. Y en ese propósito, esta otra persona estaba metida en la cárcel. Y llega el esclavo a la cárcel y ahí conoce al Señor. Y hermanos, él conoce al Señor. Y en la persona que le enseña al Señor, esa persona le muestra cuál es la vida, le muestra tal vez lo que hiciste estuvo mal, no tenías que haber huido, no tenías que haber robado, o sea, hiciste mal, pero el Señor te perdona. Si tú te arrepientes, el Señor te perdona. Y hermanos, el Señor lo perdonó. ¿Verdad que nuestro Dios es poderoso para perdonarnos? Aun cuando los pecados aparentemente, bueno, el mío sí me lo va a perdonar Dios porque no es mucho, pero el del otro que es un ladrón, que es un fugitivo, que eso quizá no lo perdona. No, el Señor perdona. Si nos arrepentimos de corazón, el Señor nos perdona. Y en ese, hermanos, en ese encuentro de este fugitivo con un hombre de Dios que está en la cárcel, que lo encamina al Señor, este hombre de Dios escribe una carta y le dice: lleva esta carta y la vas a llevar tú, vas a llevar esta carta. Y este hombre pues quizá con temor, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? ¿Será que qué dirá la carta? Tal vez él ni sabía qué decía la carta. ¿Qué dirá la carta? ¿Qué va a pasar cuando yo lleve esta carta? Y ¿saben qué, hermanos? Yo tengo copia de esa carta aquí. Yo tengo copia de esa carta y ustedes también. Así que vamos a leer esa carta y está en el libro de Filemón. Al pedirle, hermanos, yo al Señor, que el Señor hablara a mi corazón y hablara al corazón de cada uno de nosotros, ese día jueves que yo, para amanecer viernes, yo chequeando ahí mi teléfono, encuentro un versículo que estaba en Filemón. Y voy a mi lectura y mi lectura era en Filemón. Y yo decía: Señor, yo te pedí que nos hablaras algo. Y yo, hermanos, tengo la esperanza que el Señor ocupe este tiempo para hablarnos a todos nosotros, así como habló a mi vida. Y también tengo la esperanza, hermanos, que algo pueda cambiar en nosotros. Amén. Hacía un mes aproximadamente mi esposo había predicado aquí y él predicó, creo, mencionó en Colosenses, y desde que él mencionó eso en Colosenses, saltó esto en mi corazón. Pero yo busqué de esta persona que vamos a hablar y al final, hermanos, yo no sabía que yo iba a compartir, y cabal cuando yo comparto, me toca que compartir, estamos en esta lectura. Así que leamos, hermanos, leamos esta carta que este esclavo fugitivo que había robado la lleva a su amo. Dice: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús, y para
con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, te escribo de mi mano, yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho en ti, en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os será concedido. Amén. Este esclavo, hermanos, del que les estaba contando, es Onésimo. Y Onésimo es el que lleva la carta, hermanos. Onésimo era el esclavo de la casa de Filemón y él huyó. ¿Por qué razón? No nos lo dice la Biblia. Pero él se fue porque él dice, él es por esta causa. Dice, quizá él se fue. Pero él se fue de la casa de Filemón, no sabemos por qué. Pero lo cierto es que se fue. Y los historiadores, o sea, lo que leí un poco de la historia, y también por lo que Pablo dice aquí, pasó eso, quizás robó en su casa para poderse ir, para llevar para el camino, para sustentarse mientras llegaba a donde llegó y que al final, por lo que Pablo dice, estuvo en la cárcel con él. Porque dice, a quien engendré en mis prisiones. Y sabemos que Pablo estuvo en la cárcel. Entonces, hermanos, Onésimo llega con Filemón y lleva la carta. ¿Cómo iba a reaccionar Filemón? Él no lo sabía, pero él estaba cumpliendo con llevar esa carta. La palabra, hermanos, Onésimo, primero vamos a ver la palabra Filemón. Significa amoroso, amistoso. Viene de la palabra fileo. Recuerdan cuando en Juan 2:16 Jesús le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice, Señor, tú sabes que te amo. Y entonces apacienta mis ovejas. Y luego, Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Y ese amor que ya le está diciendo es, tú sabes que te fileo. Tú sabes, Señor, que hay amor en mí. Y Filemón viene de esa palabra, fileo, amor, amoroso. Era una persona, dice, amistoso. Y él era ese hombre, hermanos. Y es lo que nos cuenta ahí en la carta, ¿verdad? Que él era un hombre. En el verso 7 dice,
pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Tenemos gran gozo y consolación en tu amor. Saben que aquí la carta es escrita a Filemón y aquí se menciona a su esposa. ¿Saben quién era la esposa de Filemón? Era la hermana Apia. La hermana Apia era la esposa de Filemón. Está Filemón, está su esposa, la hermana Apia, dice, a la amada hermana Apia, y Arquipo. Arquipo era el hijo de Filemón. Entonces es una familia que tienen una iglesia en su casa. Por eso se entiende que era una familia que tenía dinero, porque en ese tiempo no era tan fácil tener una casa propia o una casa que pudiera ponerse al servicio para que más personas llegaran. Pero aquí vemos a Filemón, un hombre amoroso, un hombre hospedador, un hombre que estaba dispuesto a dar su casa también para que otros pudieran encontrarse con el Señor. Pero ¿qué significa onésimo? Significa útil, rentable, beneficioso. Era un esclavo que servía a Filemón, pero en ese tiempo, dice que en otro tiempo te era inútil. En otro tiempo le era inútil, tal vez no hacía lo que le decían, tal vez no cumplía. ¿Qué pasó en esa historia? Ya ven, es una carta tan pequeña, es una epístola pequeña de apenas una página en nuestra Biblia, pero hermanos, pequeña, pero tiene, creo yo, un gran mensaje de amor, un gran mensaje de perdón, un gran mensaje de reconciliación, porque vemos que aquí está Onésimo, un hombre que en un tiempo fue inútil, como también nosotros, hermanos. ¿Cuántos creemos que siempre hemos sido útiles para el Señor? También nosotros hemos sido inútiles, pero el Señor en su misericordia creo que nos da a nosotros la oportunidad, como le dio a Onésimo, de ser un hombre inútil a convertirse un hombre útil. Él era un hombre rentable, un hombre beneficioso. Era un esclavo, pero un hombre útil. Pero también, hermanos, vemos quién era Filemón, un hombre amoroso. Onésimo, un hombre útil. Su nombre significa útil, aunque por un tiempo fue inútil. Pero también vemos el corazón de Pablo, hermanos. ¿Quién fue Pablo? Un intercesor. Porque si vemos las epístolas anteriores, dice Pablo, apóstol de Jesucristo. Pablo, apóstol de Jesucristo. Y en muchas, Pablo, apóstol de Jesucristo. Pero en esta, hermanos, ¿cómo se identifica Pablo? No dice apóstol de Jesucristo, aunque sabemos que sí era el apóstol. Pero ¿cómo dice él? Pablo, prisionero de Jesucristo. Él está diciendo, no vengo como el apóstol. No vengo a ordenarte. Incluso le dice, yo pudiera ordenártelo. Yo pudiera decirte, recibe a Onésimo, te lo mando. Te lo tienes que recibirlo porque yo soy el apóstol. Pero él le dice, Pablo, prisionero de Jesucristo. Y es lo que dice en el verso 8. Dice, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene. Pablo tenía libertad, hermanos, para poderle decir a Filemón, recíbelo. Pero él dice, no vengo con esa autoridad, sino con qué viene Pablo, hermanos. Con humildad, pero viene con un ruego. Le dice, yo te ruego que lo recibas. Te ruego, dice, por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, yo vengo rogándote. Pablo conocía el corazón de Filemón, hermanos. Pablo sabía que Filemón tenía un corazón amoroso, un corazón tierno,
un corazón que podía conmoverse. Y por eso Pablo le dice, yo te ruego por amor, no por orden, no por autoridad. No te digo, recíbelo porque yo lo mando. No, te ruego por amor. Y ese es el corazón de Pablo, hermanos. Pablo era un intercesor. Él estaba intercediendo por Filemón. La labor de Pablo era decirle que lo recibiera nuevamente. Te ruego por amor, siendo como soy, dice Pablo, siendo yo como soy. También Pablo sabía que Onésimo había tenido un cambio, porque él lo llama mi hijo, a quien engendré. ¿Y a quién se engendra? A un hijo. Entonces dice, al quien engendré en mis prisiones. O sea, estando en ese tiempo que Onésimo pudo estar con Pablo, pudo cambiar su vida. El Señor a través de Pablo cambió la vida de Onésimo. Y él dice, ahora te pido por mi hijo. Te pido, ya no te estoy pidiendo por un esclavo cualquiera. Te estoy pidiendo por mi hijo. Qué, hermanos, qué carta de amor, como les decía, pero también qué reto el que el Señor nos quiere dar a nosotros. Qué reto al saber, hermanos, que nosotros hoy estamos aquí, gracias al Señor. Por la pura misericordia del Señor, hermanos, nosotros estamos aquí. No es porque lo merecemos, no es porque nos hemos ganado este lugar. Por la pura misericordia del Señor, por su amor infinito, por su sangre derramada en la cruz del Calvario, es que nosotros ahora tenemos lugar en el cuerpo de Cristo. Ahora nosotros somos parte de ese cuerpo que por nosotros fue inmolado. Pero ahora también nosotros tenemos una responsabilidad, hermanos. Porque nosotros también, como les dije, en otro tiempo éramos inútiles. Pero en este tiempo, hermanos, también vendrán personas, tal vez a este lugar, personas a cualquier lugar, que nosotros consideramos que no son dignas de estar en un lugar como este. Tal vez porque han hecho cosas demasiado malas, cosas que yo nunca haría eso, podríamos decir nosotros, pero todos somos capaces, hermanos, de hacer cualquier cosa sin la gracia del Señor. Ninguno aquí pudiéramos decir, no, yo creo que no. Yo sí me miento a veces o a veces una que otra cosita, pero eso yo no lo haría. Pero hermanos, todos somos capaces. Todos somos capaces porque somos humanos y también porque el Señor a veces quiere demostrarnos también que somos débiles y que nosotros, no porque ahora ya estemos en un lugar congregados, no porque ahora ya tengamos nuestra salvación, podamos discriminar a otros que vendrán después de nosotros. En Hechos 10 vemos cómo Dios se le manifestó a Pedro. ¿Se recuerdan la visión que tuvo Pedro? Cuando un lienzo descendió y dice que ahí habían animales inmundos. Y el Señor le dice, Pedro, mata y come. Y él le dice, Señor, pero si nunca nada inmundo entró en mí, ¿cómo tú me pides que yo mate y que coma? Y le dices, Pedro, no llames inmundo lo que yo ya santifiqué. Y hermanos, no estaba hablando de los animales físicos, estaba hablando del pueblo, el pueblo físico, el pueblo de Israel, los judíos. Pues al Jesús haber llegado y predicado al pueblo judío, ellos creían que la salvación solo era para los judíos, ¿verdad? Jesús llegó siendo un judío y la salvación es para nosotros. Pero los gentiles, pero los romanos, pero los que están allá, Jesús no llegó ahí. Pero Jesús les dijo, vayan ustedes lleven el evangelio. Él preparó un pueblo para que ese pueblo fuera y después llevara a los gentiles. Pero vemos, hermanos, que en el
Después vemos la conversión. Pablo, al ver la conversión de Cornelio, en el verso 34 de Hechos 10, dice: Pedro, al ver la conversión de Cornelio, dice: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Pedro creía que solo era para los judíos y que los demás son inmundos. Pero un centurión romano, Cornelio, era un hombre piadoso, hermanos. La vez pasada creo que oímos algo de eso. Era un hombre que temía a Dios, dice, en oración, en sus limosnas. Era un hombre dadivoso, era un hombre que amaba al Señor aún sin conocerlo. Pero era un hombre dadivoso, un hombre que temía a Dios. Y el Señor lo alcanzó a él, a su casa, para muestra de que el Señor no hace acepción de personas. El Señor, así como alcanzó a Cornelio, alcanzó a un montón de gentiles, y aquí estamos nosotros, prueba de eso. Prueba de eso, hermanos, estamos aquí, no somos judíos de sangre, ¿verdad? Somos guatemaltecos, mexicanos, salvadoreños, ¿qué más? Solo estadounidenses, cubanos, habemos de diferentes nacionalidades, hermanos, pero alcanzados por la misma sangre de Cristo, la misma sangre de Cristo que también hará de dos pueblos un pueblo, la misma sangre que después igual el pueblo físico y el pueblo espiritual seremos uno, porque en Él no hay acepción de personas. Pero hermanos, entonces, ¿qué pudo haber hecho Filemón aquí? ¿Recibirlo o no recibirlo? ¿Verdad? Porque Pablo no se lo estaba imponiendo. Pablo se lo estaba rogando. Sí, por amor lo quieres recibir nuevamente. Pero le dice, porque en el verso 15, porque quizá, dice, por esto se apartó de ti algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado. Quizá fue esa la razón, hermanos. Quizá esa fue la razón de que Onésimo se fue de la casa de Filemón. La razón por la cual él quizá se fue. Y él le dice, Pablo se lo dice, quizá fue esa razón. Quizá la razón era para probar el corazón de Filemón. Porque como podía estar Filemón en este caso, enojado, bueno, que lo recibo, pero tiene que trabajar duro y que pague el daño que hizo. Pero no vemos esa reacción en Filemón. Quizá también era una prueba para Filemón. Quizá por eso se apartó, para que le recibieses, ya no como un esclavo, sino como un hermano, como un siervo útil. Y fue Onésimo usado también para la obra del Señor, hermanos. Fue usado también para que el evangelio siguiera predicándose en esas regiones. Yo les decía, hermanos, y les sigo diciendo, fue difícil para mí saber qué hablar, pero yo creo que el Señor me confirmó de algunas formas que el Señor quería hablarnos esto, hermanos. Tal vez hoy nosotros estamos en la condición de Filemón o tal vez estamos en la condición de Onésimo. No sé en qué condición estamos, pero si nosotros pudiéramos leer nuevamente esta carta, hermanos, y cuando Pablo escribe y dice, Pablo, prisionero de Jesucristo, a Jorge, aquí hay varios Jorges, a Carlos, a William, Jorge ya está incluido, Josué, quizá el Señor hoy esté diciendo, Pablo, o quitemos a Pablo y pongamos al Señor. El mismo Señor nos esté diciendo, estoy escribiendo esta carta a ti,
A ti, tú que eres una persona amorosa, tú que eres una persona que tienes un amor por el Señor. Pero también te ruego por mi hijo, y ahí pueden poner cualquier nombre, hermanos. Te ruego por mi hijo y pongan cualquier nombre. Cada uno sabe. Te ruego por mi hijo, mi hija, fulano, que lo recibas. Hermanos, mucha gente necesita que nosotros seamos la mano extendida del Señor, que nosotros podamos darnos por otros, que nosotros ese amor que el Señor nos ha dado, podamos compartirlo con otros. Alguien que creeríamos, este no merece estar aquí a la par mía. Este no merece estar en otra iglesia, yo no estoy diciendo aquí, pero en cualquier lugar. Este no merece, él merece estar en el infierno, ya quizá, ya hasta se hubiera muerto, o qué sé yo, qué tanto lo que no podamos querer a alguien, no creo que haya nadie así, pero este no merece estar aquí conmigo. Pero hermanos, Pablo aquí y el Señor hoy aquí nos está rogando, hermanos, rogando por sus hijos, porque Él, todo su creación, todo aquel que ha conocido del Señor ha sido engendrado por el Señor. Y si es engendrado por el Señor, es su hijo y es nuestro hermano. Y hermanos, un día podremos ver gente aquí o en cualquier lado por los cuales nosotros tal vez no daríamos nada por ellos, pero el Señor dio su preciosa sangre por ellos y Él nos está ahora haciendo a nosotros un llamado. ¿Quieres tú recibirlo? ¿Quieres tú amarlo? ¿Quieres tú extenderte a Él? ¿Quieres tú perdonar lo que Él te hizo? Pablo le dice, si algo te debe, anótamelo a mi cuenta. Si algo de lo que te robó, qué sé yo, si está hablando económicamente o espiritualmente, qué sé yo, qué ayuda Filemón le había dado a Onésimo. Pero si alguien algo te debe, anótalo a mi cuenta, yo te lo pago. Imagínense, hermanos, ese es el amor del Señor. Ese es el amor del Señor. Y ese amor es el que Él nos quiere dar a nosotros para que nosotros lo demos a otros. Así que si queremos ponerle, hermanos, a esta carta nuestro nombre, una carta enviada por el Señor con el nombre de cada uno de nosotros, y mencioné a los hombres porque ahí están las esposas, las hermanas Apias, y ahí están los hijos también. Entonces, las familias, hermanos, las familias. Aquí en la carta dirigida a Filemón, pero está hablando a una familia, a una esposa. Ahí solo se menciona un hijo. Y a la iglesia dice que está en su casa. Y nosotros, hermanos, aquí hemos dicho que somos una familia, ¿verdad? Entonces somos una familia. No solo de labios, debemos de ser una sola familia. Y hermanos, esta carta está dirigida para cada uno de nosotros, para cada uno de nosotros. Así que pongamos nuestro nombre y pongamos el nombre de alguien, hermanos, con el cual nosotros diríamos, esta persona yo creo que nunca va a regresar. Esta persona yo creo que no merece regresar. Pero hermanos, si el Señor tuvo misericordia de usted, si el Señor tuvo misericordia de mí, el Señor tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. Porque Él es misericordioso. Nosotros somos humanos y a veces no somos misericordiosos. Pero si queremos tener el carácter de nuestro Dios, pidámosle al Señor que Él nos ayude. Así que no quiero extenderme más, hermanos, solo tal vez recordamos la parte que oímos en el seminario del hijo pródigo. ¿Qué haremos cuando nuestro hermano regrese? ¿Nos enojaremos o celebraremos con él? Que sea una fiesta, que sea un regocijo, que sea algo grande, hermanos, el día que nosotros veamos que alguien
que se había apartado del Señor, que alguien que hizo algo malo, aún a nosotros mismos nos pudo haber hecho algo malo, pero si el Señor ha tenido misericordia de ese alguien y lo trae de vuelta a sus caminos, lo trae de vuelta, que nos regocijemos, hermanos, que nos regocijemos. Quiero pedirles que se pongan de pie. Hoy cantábamos que deja ir a mi pueblo, ha dicho el Señor, dice. A los presos, libertad. Hermanos, muchas veces nosotros estamos presos y necesitamos ser libres. Y estamos presos en eso, en que o sea, estamos bien como estamos. Y no estamos procurando el regreso de nuestro hermano. No estamos procurando que nuestro hermano vuelva, que nuestro hermano regrese al Señor, que Onésimo regrese. ¿Cuántos anhelamos, hermanos, el regreso de Onésimo? Y como yo les dije, ponga su nombre, como el nombre de Filemón, pongamos nuestro nombre. Y el nombre de Onésimo, pongamos un nombre también, que usted y el Señor sepa. Pero pídale al Señor, Señor, dame ese amor que tuvo Filemón para perdonar a ese esclavo que se fue de su casa, que huyó, que le robó quizá, y él lo pudo perdonar. Señor, que yo pueda perdonar también si algún hermano me hizo alguna ofensa, y esa ofensa yo no creo que él sea merecedor de estar en tu presencia. Señor, que yo tenga ese amor y yo perdone, y yo te ruego por esa persona. Tráela, Señor, que alguien le hable de ti si aún no ha hallado quien le hable de ti. Señor, por favor. Señor, ayúdanos. Señor, danos amor, Padre. Señor, danos amor por nuestros hermanos. Señor, mira aquellos, Señor, que se han apartado de ti. Oh, mira aquellos que tal vez nos han hecho algún daño, Señor, y nosotros no podemos perdonarlo. Pero yo te ruego, Señor, por ellos que los regreses. Yo te pido que regreses a Onésimo, Señor. Ya no para ser un siervo inútil, sino un siervo útil en tu casa. Vuelve a aquellos, Señor, que hoy se han apartado de ti o están en alguna condición sintiéndose que no son útiles. Pero tú, Señor, en tu misericordia, extiende, Señor, ese amor. Que podamos, Señor, ser esos Filemones, Señor. Que seamos esos siervos que tienen amor por otros. Que seamos amorosos, Señor. Que al ver la condición de otros nos dolamos y querramos su regreso. Por favor, Señor. Jehová es nuestro pastor, hermanos. Pero no es solo nuestro pastor, es el pastor también de los onésimos. Y como el buen pastor, él anda buscando esa oveja perdida. Como buen pastor, él anda buscando las ovejas que se han apartado de él.
Pero cuando regresen, hermanos, nuestro corazón será probado y que nosotros nos regocijemos al ver que nuestros hermanos regresan. Cantemos ese: Jehová te pastoreará siempre. El Señor quiere ser nuestro pastor y pastorearnos y llevarnos a esas aguas de reposo, hermanos, y que nosotros podamos encaminar a otros también. Jehová te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. Jehová te pastoreará siempre y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Jehová te pastoreará. Jehová te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. Jehová te pastoreará y serás como huerto de riego y como manantial de agua, cuyas aguas nunca faltan. Jehová te pastoreará siempre y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Jehová te pastoreará siempre. Oh buen pastor, oh buen pastor que deja las 99. Oh buen pastor que deja las 99 para ir en busca de esa oveja perdida. Oh buen pastor, usa tu callado, usa tu callado y haz volver a tus hijos. Señor, y haz volver a aquellos que se han apartado de ti, aquellos que han dejado la fuente de agua viva y han cavado cisternas rotas, aquellos que no te conocen aún, aquellos que han causado quizá daño a nuestras vidas, pero te pedimos que los vuelvas a ti. Danos a nosotros esas aguas vivas también para dar de beber a ellos, a los que un día volverán, porque tú harás volver de la cautividad a Sión, Señor. Gracias por darnos a nosotros la oportunidad de estar aquí y de un día habernos buscado y traernos a ti, oh Dios. Gracias. Pero danos también ese amor para ir en busca de aquellos que no están hoy caminando contigo. Por favor, oramos por esos onésimos, Señor, que han
Señor, y nuevamente estén en nuestra casa, en tu casa, en tu pueblo, Señor, siendo parte de tu cuerpo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Yo te pido que esta palabra, Señor, caiga en buena tierra, Señor. Que no sea una palabra más que oímos, Señor, sino que sea una palabra que podamos ponerla en práctica y anhelar el regreso de nuestros hermanos. Anhelar el regreso, Señor, de nuestros hermanos. Danos amor, Señor. Danos amor, Señor. Queremos beber de esa fuente, de la fuente de amor, Señor, de esa fuente de amor. Tú eres la fuente de amor, Señor, y si nosotros bebemos de ti, llegaremos a amarnos, Señor. Y habrá un amor puro, un amor sincero, Señor, si bebemos la fuente de amor que eres tú. Gracias, Señor. Gracias. Gracias al Señor, hermanos. Gracias al Señor. Que el Señor haya hablado a nuestro corazón es mi anhelo, hermanos. El Señor habló a mi corazón y yo anhelo amar más a mis hermanos y más a aquellos que no están aquí con nosotros. Que el Señor traiga a este lugar a los que quiera traer, pero no solo estamos hablando de este lugar, hermanos. Que el Señor traiga a los onésimos al lugar que el Señor los quiera traer, pero que lleguen al lugar donde se encuentren con el Señor y que nuevamente sean parte de la familia de Dios. Amén. Gracias por escucharme. Y vamos a participar de la Santa Cena, hermanos. ¿Quiénes participamos de la Santa Cena? Todos aquellos que hemos aceptado al Señor y también hemos sido bautizados, hermanos. Y tenemos comunión unos con otros porque somos parte de su cuerpo. Él es la cabeza, Él dio su vida por nosotros y Él dejó esta institución, que podemos participar de su cuerpo, de su sangre, dice, y que lo hagamos en memoria de Él, en memoria de lo que Él hizo por nosotros. Así que todo aquel que ha sido bautizado en aguas y conoce del Señor puede participar. A nuestras hermanas también, si quieren participar con nosotros de la Santa Cena, sabemos que pertenecen también a una iglesia. Así que pueden pasar, hermanos. Pasemos y al tomar la Santa Cena, hermanos, digámosle al Señor que estamos comiendo su cuerpo. ¿Y quién es su cuerpo? Los que han sido lavados con su sangre. Jehová te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. Jehová te pastoreará siempre y serás como huerto y como manantial de agua, cuyas aguas nunca faltan.
queremos tomar estos símbolos, hermanos. Es un pan, una galletita. Esto representa el cuerpo de Cristo, representa a nuestros hermanos, y lo comemos en recordatorio de lo que Jesús nos dijo: cómanlo en memoria mía. El cuerpo, su cuerpo, y también su sangre que por nosotros fue derramada. Agradezcamos al Señor ese sacrificio y podemos comer la cena del Señor. Señor, te damos gracias porque tú diste tu vida, Señor, por nosotros. Derramaste tu sangre, Señor, y es por eso que hoy estamos aquí. Fuimos comprados por precio de sangre, Señor. Es por eso que ahora, Señor, te pertenecemos. Somos tus siervos, Señor, porque tú nos compraste con ese precio, Señor. Y hoy queremos recordar, Señor, ese día en que tú diste tu vida por nosotros, y ahora somos parte de tu cuerpo, Señor. Todos nosotros podemos hoy identificarnos con tu cuerpo, porque tú, Señor, nos has hecho parte de él. Y es por eso que te agradezco, Señor, por el sacrificio que tú hiciste por nosotros. Gracias, amado Dios. Comamos, hermanos. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por permitirnos compartir tu cena, Señor, con nuestros hermanos. Te agradecemos y te pedimos, Señor, que sigas obrando en nuestra vida, que tu palabra, Señor, haya cabida en nuestro corazón. Y tú dices que tu palabra no regresa vacía, Señor, sino que cumple el propósito por el cual fue enviada. Y esa es nuestra oración, Señor, que tú cumplas en nosotros tu propósito. Gracias, Señor. Amén. Queremos despedir a nuestros hermanos o amigos que a través de estos videos que nosotros, gracias al Señor, hemos podido subir al canal de nuestra iglesia, nos ven. Gracias. Esperamos que el Señor, así como nos habló a nosotros aquí, también haya dado una palabra a ustedes, y que también ustedes estén procurando el regreso de Onésimo. Y que el Señor los bendiga, y con ayuda del Señor nos vemos en la próxima. Bendiciones.